Nunca se volvió a levantar con el aroma del mastranto. No disfrutó más de la sombra de las palmas ni de los colores del atardecer. Le fue imposible seguir con su cacería de chigüiros, lapas, venados y cachicamos. Su capacidad para componerle canciones al morichal se acabó. Solo quedó su caballo, que cada tarde se asoma por el hueco de la pared que dejó el bombardeo. Hola, hola, buenas, mijitos, mijitas, aquí una vez más en nuestro programa Echemos Cháchara. Ya ustedes lo conocen, ya, ojalá ya hayan visto algunas entrevistas anteriores, no solamente esta donde tenemos un personaje muy importante, un personaje que también es como una cajita de sorpresas, vamos a conocer todas sus cosas que hace, Además que no, que es soltero, entonces uno no sabe, ¿cierto? Bueno, muy bien, bienvenido, mi hijito, a nuestro programa. Muchísimas gracias, doña Prudencia, muchas gracias a todos ustedes. Feliz de estar aquí, feliz. He visto, como le comentaba hace un rato, sí, un par de entrevistas de las que han hecho acá y no, es fascinado por ser un invitado más de su programa. Muy agradecido. Mijito, qué honor que me hace. Claro que yo no invito a nadie, mijito, es el productor y el director. A mí ni siquiera me dicen a quién va a invitar. No, me dicen, ya un entrevistado, vaya, siéntese allá. Y yo, no, mijito. Hable con él. Sí, ya, a veces ni siquiera me dicen de qué ni nada, no. Me dicen, no, como usted echa tanta cháchara, hágale allá, hable. Pues bueno, yo cumplo, mijito. Uy, no, pero eso no se debe hacer así. No sé. No. Pero bueno, echemos cháchara. Eso, mijito, a lo que vinimos, mijito. Bueno, mijito, muy bien. En primer lugar, preséntese quién es, un poquito como a qué se dedica, y ahí vamos hablando del tema, mijito. Bueno, yo soy Orlando Peña Rodríguez. En este momento estoy trabajando como actor en un grupo de teatro con un grupo de amigos fantástico. Estoy haciendo teatro hace 6 años más o menos. Durante una época de mi vida también estuve trabajando en la parte editorial con una grandísima editorial que hay aquí en el departamento del Meta. Entonces, por ahí a ratos he cometido literatura. Wow. Y gracias a la alcahuetería de mi maestro de literatura y del director de la corporación de la editorial, tengo por ahí un par de textos publicados. Wow. Toda la vida jugué fútbol, me gustó muchísimo el fútbol. También, mijito. Sí, pero hubo muchas cosas que me impidieron seguir. Bueno, ya vamos a hablar. Pero hablaremos más de eso más adelante. Entonces, nada, partes. Rico de estar aquí, como le digo, chéverísimo de aprovechar esta oportunidad. Ay, mijito, Orlando Peña, bienvenido, Orlando, una vez más, como le decía, a nuestro programa. Qué bonito que esté aquí. Y ustedes ya saben, Orlando, actor, es decir, otro artista, el artista del mes. Bueno, claro que con las últimas entrevistas todos han sido artistas. Entonces yo ya no sé si es el artista del mes o el mes de los artistas, la verdad. Pero bueno, en fin, lo importante es que hemos tenido por aquí muchos artistas, mijitos, ha sido lindo. Qué bueno, me parece muy chévere porque hay que mostrar que la ciudad también tiene arte. Sí, mijito. Que no solo somos, como se está vendiendo, sí, es una capital turística en donde el llano es muy importante. Claro. Y demostrar que la cultura no es solamente canto, baile, arpa, joropo y no más. Trabajo de llano y no más. Aquí hay otras cosas, hay teatro, hay música de otro estilo que no sea la música pues representativa del departamento. Claro. Tenemos pintura y literatura, hay muchísimas cosas que muy chévere que este programa las exalte y las pueda mostrar para que la gente entienda un poco de eso, ¿no? Que somos un poco más allá de lo que se muestra únicamente en la televisión. Entonces. Más allá del solo folclore. Sí, más allá del folclore, lo cual es hermoso, claro, lo cual es hermoso, bellísimo. Nuestra identidad, ¿no? Exactamente. Pero claro, ver otras facetas, qué lindo. A la par del folclore hay otras cosas que también se hacen. Y son cosas que también están haciendo que el Meta sea conocido a nivel nacional y a nivel internacional. Claro. Entonces, muy chévere que estos espacios se abran para mostrar ese tipo de cosas. Ay, qué bonito, mijito. Bueno, Orlando, vamos por partecitas, ¿cierto? Hablemos, lo primero que hablo fue del actor.
entonces hablemos del actor, el actor Orlando. ¿Por qué Orlando? ¿Cómo así que actor de hace 36 años? ¿De dónde viene esa pasión por el arte, por el teatro? ¿Cómo surgió? Yo estoy diciendo teatro, pero no sé si sea netamente teatro. O bueno, ¿cómo? Cuéntenos un poquito. Es que esto empezó como una carambola. Yo jamás había pensado que iba a hacer teatro. O sea, no soy el tipo de persona que dice, no, es que yo desde niño quería hacer teatro. Sí, no, yo lo único que pensaba en la vida era jugar fútbol. Era lo mío. Era la afición. La afición fútbol. fue el fútbol. El fútbol, no. Yo vivía para jugar fútbol únicamente. Ya. Y hace muchísimo tiempo, tengo hasta la fecha, 21 de marzo del 88. 21 de marzo del 88. Hace 38 años. Yo no había nacido. No sé, ya había nacido. Bueno, sigamos. Sí, tenía unos días. Unos días de nacido. Sí. Estaba en mi casa y un gran amigo mío, Pedro Coecha, me dice, hermano, están haciendo una obra de teatro y yo estoy metido ahí, en la parroquia del 12 de octubre. Ah. Yo, ve, ¿y eso qué? No, venga, ¿por qué no me acompaña? ¿Qué está haciendo? Le dije, no, pues no estoy haciendo nada. Pedro, entonces, ¿qué? ¿Cómo siempre? Coecha. Saludos a Pedro Coecha, que invitó a Orlando allá el 12 de octubre. Saludos a Pedrito. Oiga, sí, hace rato no lo veo. Pues voy y lo acompaño a ese ensayo que él tenía y me senté a verlos. Yo ve como bacano lo que hacían ahí. Pero yo estaba muy enfocado en lo mío. Yo quería, a esa edad ya quería volver a jugar fútbol. Por un problema de lesión había dejado de jugar. ¿Cuántos años tenía más o menos? Yo tenía 17 años. Uy, mijito. Bueno, en fin, 17 añitos. Sí, hagan cuentas. Tenía 17 años, llego y los veo ahí y sucedió algo y fue que una persona no asistió al ensayo ese día. Ya. Alguien, no sé, no llegó. Entonces, la persona que dirigía en este momento, un gran amigo mío hoy en día, Saúl Rodríguez. Saludos a Saúl Rodríguez. Saúlito, él sabe que lo quiero muchísimo. Bien. Me dice, ve, ¿por qué no nos ayuda, por favor, leyendo la parte que hace el personaje que no está? Claro. Y yo, bueno, hagámosle. Pues, estaba ahí y me puse a leer y me pareció como chévere tratar de interpretar o de ser lo que yo no era. Entonces yo ve, como bacano esto. Por algo que yo venía haciendo antes, yo estudié en Academia Militar y siempre he tenido un tono de voz como fuerte. Todo el mundo me dice, usted habla muy duro. Entonces me invitan luego, ve, ¿por qué no viene dentro de 8 días que tenemos otro ensayo? Porque pues usted tiene una voz como chévere. Y pues bueno, si no tengo nada que hacer, si no tengo partido de fútbol. Claro, porque lo prioritario era el fútbol, claro. No tuve partido de fútbol, entonces volví al ensayo. Y resulté sin querer metido en ese grupo de teatro que era el Grupo Juvenil San Juan Bosco, de la parroquia del 12 de octubre. Uy, qué bonito, un saludo al grupo juvenil que existe o que existió, no sabemos si existe. San Juan Bosco en la parroquia del 12 de octubre. No, lastimosamente como San Juan Bosco ya no está. Ya no está. Pero hay un grupo juvenil en esa parroquia que los pelados pues están trabajando. Pero el grupo de los de San Juan Bosco sigue por ahí. Ahora somos boscosaurios porque pues ya de juvenil no tenemos mucho. Oye, pero bueno, ahí, eso es otro cuento. Pero eso está buenísimo, mijito, boscosaurio. Sí, son los boscosaurios. Qué bonito. Resulté metido haciendo teatro. Sí. Y entonces me empezó como a gustar. Como chévere esto, pero bueno, ¿qué es hacer teatro? Pensaba yo, ya me puse a leer, me gusta leer, y me puse a investigar como, a ver, pero ¿qué hay que hacer para hacer teatro? Ya. Y entonces empecé por ahí, luego vino una oportunidad en la Academia Departamental de Teatro, en esa época existía, eso ya fue 92, tal vez 93, me metí a estudiar en la Academia Departamental de Teatro en esa época. En Villavicencio. Aquí en Villavicencio existía, había una profesora que se llama Patricia Cerón. Saludos a Patricia. Saludos a Patricia, que debe estar en Bogotá. Con ella entonces ya empecé a recibir capacitación, digámoslo en serio, porque lo que hacíamos para mí era un juego. Sí, como empírico. Y como chévere, y que le toca hacer el personaje de esto, de aquello, pues lo hacíamos, ¿no? Ya. Básicamente teatro siempre religioso. Entonces trabajábamos para las horas de Semana Santa, para las conmemoraciones, celebraciones de la parroquia, entonces hacíamos esto. Ya entro a la academia y empiezo a ver el teatro de otra forma.
empiezo a conocer pues los grandes autores, entonces que hay que leer Dostoyevsky, que a leer a Shakespeare, leer, bueno, en fin, y a recibir esa capacitación y empiezo a meterme ya más de fondo en el tema. Lo del fútbol se frustró, ya... ¿Por qué? ¿Por qué se frustró en el fútbol? Por muchas cosas. Yo tuve un par de oportunidades muy chéveres que lastimosamente pues no se pudieron concretar por obediente. Sí, la orden en la casa, no, primero tiene que terminar de estudiar antes de irse a jugar fútbol. Claro. Tuve oportunidad de jugar fútbol en Santa Fe, en segunda división, hace mucho rato, yo tenía 14 años, 15 años, pero pues el tema era no, hay que terminar de estudiar y luego sí. Sí, sí, sí. La oportunidad no se perdió, pero la aprovechó otro. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, ya dejo el fútbol de lado, lo dejo solamente... Pues, perdón, pero entonces era buen futbolista. Sí, iba muy bien, jugaba muy bien. Jugaba bien, pues eso decían. Porque sí, lo llamaban para la segunda división del Santa Fe. Sí, tuve una oportunidad de ir a probar allá, pero pues, como le digo, lastimosamente claro. no se pudo. Bueno. Más allá de eso. Listo. Entonces, seguía jugando fútbol de manera aficionada en el barrio con mis parceros y todo el cuento. Sí, ya, de chévere. Pero entonces ya el teatro me empezó a llamar, ¿no? Sí. Y empezamos a trabajar con este grupo en la academia y de ahí surge un primer montaje, pues, muchas cosas que se hicieron pequeñas, ejercicios, todo eso, pero digamos que el primer gran montaje como que me afianzó y yo digo como que esto por este lado se llamaba El Indio Dormido y era una obra basada en la montaña del Indio Dormido que está aquí en la Serranía de la Macarena. Para los que no conocen la Serranía de la Macarena, cuando uno llega a San Juan de Arama, ahí hay un alto, se ve perfectamente un indio acostado allá en la sierra. ¡Qué bonito! Entonces hicimos un proceso de investigación, averiguamos qué significaba, por qué esto tan la historia y pusimos en escena la historia del Indio Dormido. Afortunadamente tuve la oportunidad de protagonizar ese montaje. Yo era el indio, yo creo que por lo que me dormía mucho, me dejaron ahí. De pronto. Es posible. Y bueno, pues ahí como que ve, esta vaina funciona, qué chévere. Vinieron luego una función, otra. Ya en esa época existía un programa que se llamaba CREA, una expedición por la cultura colombiana. Ya. Se hizo un festival zonal de teatro, ganamos, entonces representar a Villavicencio en un municipal, no recuerdo, en Puerto López, ganamos, entonces vamos al departamental que es en Vistahermosa, ganamos, vamos al regional que es en Arauca. ¡Qué lindo! Entonces empezamos a movernos en ese ambiente y bueno, de ahí para allá, entonces ya creamos grupo aparte, la academia lastimosamente se acabó. ¿Cuánto tiempo duró la academia, la formación en la academia? Yo creo que unos 4 años, 4 o 5 años. Un buen trabajando tiempo. Ahí, tal vez unos 4 años. ¿Y todo el tiempo con la misma profesora o fueron...? Sí, ella era la directora y la contrató el instituto, en esa época era Cultura y Turismo, creo, no recuerdo si ya se habían separado, pero sí había esa formación ahí. Y ese grupo duramos trabajando un poco de tiempo, luego a raíz de que ella no continuó en la academia, temas gubernamentales, sabe que aquí llega un dirigente, entonces llega a hacer sus propios procesos. En esa oportunidad, ese se acabó con el departamento. Pero nosotros seguimos trabajando. Entonces creamos un grupo que se llamaba Nakatsi, que es una palabra indígena que significa con nosotros, para nosotros, por nosotros. ¡Wow, mi hijito! ¿Cómo es la palabra? Nakatsi. N-A-C-A-T-S-I. Es una palabra, si no recuerdo mal, creo que es Sicuani. Es posible, o Guayupe, no recuerdo, tengo ahí como en este momento. Basados en esto, en el trabajo que hicimos con el Indio Dormido, es como que chévere trabajar ese tipo de teatro, ese tipo de cosas. En la investigación pues descubrimos esa palabra, nos gustó y la dejamos como nombre para el grupo. Con ese grupo trabajamos un buen tiempo. Pero cuando hablamos del grupo eran ustedes solitos, independientes, trabajemos, ninguna otra bajo academia. La dirección de Patricia Cerón, que seguía ahí frente al combo. Creamos ese grupo. En esa época había un buen movimiento teatral. Estaba el Teatro del Grupo, que era de Wenceslao Seskun, estaba el Triángulo. Saludos a Wenceslao, también toca traerlo aquí. Toca traer a Wenceslao. Saludos a Eulogio Enciso, que paréntesis está en este momento por un tema de salud bastante delicado. Espero que se recupere, hermano. Esperamos que ya se haya recuperado, porque cuando salga este programa,
Sí, ya con seguridad ya está recuperado. Ya ha pasado todo eso, sí. Él tenía el Triángulo Góndola. Habían varios grupos, el Trevejo, estaba Areta Teatro, que venía de Granada, estaba un grupo de San Martín. Había bastante movimiento teatral. Sí. Y entonces hacíamos festivales, hacíamos encuentros, y eso pues nutría de alguna manera a todos los grupos. Claro. El hecho de mostrar los trabajos pues hacía que la gente se identificara con X o Y grupo y había apoyo, entonces era muy chévere. Ese proceso estuvo bien interesante, hubo apoyo gubernamental, se creó, hicimos digamos, iniciativa propia, creamos algo que se llamaba la Maratón Teatro. La Maratón Teatro. ¿Y eso cómo era? Eran 2 días, 2 o 3 días tal vez, de teatro desde las 10 de la mañana, terminaba ese grupo, lo que se desarmaba, armaba el otro, arrancaba. Era una maratón, realmente, y nos presentamos, eso lo hicimos en diferentes oportunidades. Ahí hubo apoyo del Instituto de Cultura, nos prestaban el Teatro La Vorágine en esa época. Nosotros hacíamos la venta de boletería, la gente iba. Fue un proceso muy bacano, muy chévere. Luego paso de ahí, de Nacatsi se termina por diferentes circunstancias. Empiezo a trabajar con Areta Teatro, de un gran amigo también, a Mauri Cogollo. Saludos a Mauri Cogollo. Saludos a Mauri, también toca traerlo aquí. Hay que traer a Mauri aquí. Con él también trabajamos diferentes montajes. Hubo uno que particularmente me encantó, me gustó muchísimo, que se llama La Captura. La Captura. La Captura, sí, un personaje se llamaba Rudas, un teniente del ejército. Ya. Ese personaje me gustó muchísimo. Luego hice títeres. ¿Ah, sí? Estuve haciendo títeres con el Trevejo, del maestro Carlos García. Saludos a Carlos García, también hay que traerlo aquí, mijito. Saludos a Carlos García. Bueno, hice muchas cosas. Entre esas actividades que estábamos desarrollando, obviamente había también mucha preparación, entonces tomamos talleres, se traía mucha capacitación de Bogotá. Aquí estuvo el maestro Santiago García, estuvo José Assad, estuvo Dieter Welke, un alemán que me dejó muchísimas cosas muy bacanas. Entonces era eso, ¿no? Como recibir, pero también aportábamos, con nuestro trabajo trabajábamos muy juiciosos. La verdad había un movimiento teatral muy bacano. Y bueno, eso pues lastimosamente como todo, ¿no? Fue como un proceso que se acaba, y de alguna manera hago una especie de pausa en 2011. O sea, todo ese movimiento fue más o menos ¿en qué tiempo? Eso fue entre el 97 al 2010, más o menos. Un buen tiempo. Fue un muy buen tiempo. Y había más movimiento teatral que ahora. Yo creería que sí. Ahora sé que hay diferentes grupos trabajando, pero cada uno como muy independiente. Muy por su lado. Muy por su lado. Obviamente las dinámicas de pronto nos ha llevado a esto. Claro. Es diferente en esta época. Hoy el tema de redes es cada uno como que prefiere mover sus trabajos muy independientemente. En esa época buscábamos siempre como unirnos. Como conectarse. Y crear cosas para todo el gremio. De hecho, a raíz de esto surgió una propuesta. Eso fue en 2009, en donde por iniciativa del Instituto de Cultura del Meta, en 2010 se celebraba el bicentenario de la independencia. Entonces se creó un programa, eso fue a nivel nacional a partir del ministerio, de que se hicieran obras de teatro representativas o conmemorativas, perdón, por los 200 años. Ahí nos invitan a directores, actores de todo el departamento. Reunimos cerca de 30 personas tal vez. ¡Uy, qué bonito! Y se creó una obra que se llama Pore la Libertadura. Y era contar un poco acerca, basado en un libro de Eduardo Mantilla Trejos, que se llama Pore de la Libertadura al Olvido. Creamos ese montaje bajo la dirección de Carolina Vivas, que es una gran maestra a nivel nacional. Uy, saludos a Carolina Vivas. Saludos a la doctora Catalina, ella sabe por qué le digo así. Doctora Catalina. A la doctora Catalina. Luego, ese proceso duró muy poco realmente, digamos, en las funciones. El proceso fue 1 año de trabajo. Uy, bastante. Y creo que no se hicieron tal vez 3, 4 funciones únicamente. Lastimosamente, cosas internas, bueno, eso se acabó.
Sí. Y luego entro, paro ahí esa parte teatral y entro a trabajar en una corporación cultural que se llama Entre Letras. Y ahí empiezo como otra faceta de mi vida y es como la parte editorial, ¿no? Entonces ahí... ¿Por qué, mijito? ¿Por qué la parte editorial? ¿Por qué precisamente en ese campo? Porque, pues a ver, nosotros en 2007 tal vez habíamos hecho un trabajo con solo algunos directores, Amaury, Eulogio, Wenceslao, Gustavo Larrota y yo, nos unimos por una solicitud de, en esa época, el gerente del Fondo Mixto de Cultura, que es Jaime Fernández, que era Jaime Fernández en ese momento, nos llama y nos dice, vamos a hacer un programa de lectura en Castilla la Nueva, patrocinado por Fundalectura. Eran unos espacios que se llamaban PPP, Paraderos para Libros para Parques. ¡Wow, mijito! Eso está muy interesante. Estos espacios eran literal un paradero de buses. Sí. Pero entonces en este espacio grande en donde supuestamente van las rutas, uno lo abría y ahí era una biblioteca con 300 libros. ¡Uy, qué bonito! Estos se ubicaban en los parques, en un parque. Sí, sí, sí. Y la gente llegaba ahí a leer. Sacaba su libro, leía, lo dejaba ahí. Si le gustaba, lo podía llevar. Hasta 8 días se le permitía tener el libro. Lo traía, llevaba otro. Ese fue un programa que trabajó Castilla la Nueva y se hizo bajo la tutoría inicialmente el Fondo Mixto de Cultura, el META, luego lo continuó la Corporación Entre Letras. Entonces, ya conocía yo a Jaime en ese proceso cuando hicimos teatro. Con teatro inauguramos esos paraderos para libros para parques. Ay, claro, mi Lo que hacíamos era crear obras, porque fueron todas creaciones colectivas nuestras de estos 5 personajes. Sí. Y lo que hacíamos era tratar de que la gente, a partir del teatro, le llegara el gusto por la lectura. De ahí salieron 5 o 6 montajes. Ahí está El Baúl Encantado, hicimos una que se llamaba Espantos, hicimos una que se llamaba Breves Relatos de Terror para Transeúntes Desprevenidos. La obra era más corta que el título, realmente. Sí, me doy cuenta, mijito. Y bueno, salieron varios montajes de ese proceso. Yo conocía a Jaime en ese momento. Y luego, en 2011, estuve trabajando en diferentes sitios. Bueno, y el 1 de mayo de 2012 arranco a trabajar con Entre Letras. Entonces iba a trabajar básicamente pues los proyectos culturales que tenía la corporación. La corporación trabajaba pintura, literatura, teatro, música, todas las artes en diferentes proyectos con alcaldías, con gobernaciones, con institutos, con diferentes entes. Entonces empiezo a trabajar ahí y lo teatral, digamos que lo dejé únicamente cuando había que dirigir teatro. Entonces me fui metiendo más por el otro lado y me empezó a gustar el tema editorial. Y ahí empiezo a aprender todo lo que tiene que ver con lo editorial. Qué bonito, mi hijito. Sí. Pero es decir, ¿no hizo un estudio especial para eso? No. Lo que aprendió en el camino, ahí donde fue estudiando. Exactamente. No hice escuela, por decirlo de alguna manera, digamos con no en cuanto a lo académico, como tal, sino no. Pero los grandes maestros que hay ahí. Claro. Es decir, especialmente Jaime Fernández es un editor. Saludos a Jaime Fernández, que no le hemos saludado. Que no hemos saludado a Jaime. Jaime sabe que está aquí en el alma. El corazón, mi y ahí conozco una serie de escritores que, leyendo con ellos, asistiendo a los talleres de formación que imparte aún la corporación Entre Letras. Pero pues yo iba en mi papel como el coordinador de la corporación. Entonces yo llegaba al taller y pues entonces pendiente de que había que tomar fotos para los informes y redactando lo que se está hablando para el informe. Claro. Pero obviamente a uno le va quedando cosas del taller. Y entonces empiezo a ver eso y yo, qué cosa tan bacana esta. Y al igual que me pasó con teatro, que fui a mirarlos, solo por mirar. Mirando esto y yo, qué chévere. Y un día, el profesor Nayib Camacho, mi maestro de literatura, saludos a mi querido maestro Nayib Camacho. Saludos. En una clase había que escribir sobre el llano, pero no lo cotidiano. Y no la visión de siempre, no, pues que el amanecer muy bonito, que la tarde es muy chévere, que las garzas, que el estero. Mi llano muy lindo, mi llano y todo eso. Exacto.
Entonces, como una visión un poco más universal, que la gente leyera un cuento más universal. Entonces, a partir de lo que yo había conocido entre teatro y tal, empiezo a mezclar ese tipo de cosas y recuerdo la famosa memoria emotiva de Stanislavski. Sí, sí. Y se me vino a la cabeza una imagen que vi por allá en una travesía haciendo teatro cuando la zona de distensión, por allá en 2001. Sí. Vi una imagen y a mí me impactó en ese momento y fue una casa completamente destrozada, llena de huecos por las balas, sin techo. Y lo único que había de vida en esa casa era un caballo mirando por la ventana. Wow. Una ventana ampliada gracias a un disparo. Wow. O sea, era una ventana muy pequeña, pero entonces tenía un hueco adicional ahí y el caballo asomado por ahí. Esa imagen se me quedó. Entonces, yo veo esa imagen de ese caballo ahí asomado por esa ventana y eso se me quedó ahí. Sí. Luego, en el taller, retomo lo que decía Stanislavski, se me sale lo teatral, ¿no? La memoria emotiva. Y recuerdo eso y lo escribí. Sí. De cómo esa partecita de vida en esa ventana. Bueno, escribí eso y por debajo de cuerda y gracias a la alcahuetería de Nayib, sí. Le dije, hermano, mire lo que yo escribí, pues no formo parte del taller, pero pues hágale. En la siguiente sesión me dice, oiga, su cuento está muy bueno. De verdad. Y yo le dije, pero es que eso no es un cuento. Dijo, no, es muy corto, 3 líneas, pero es un cuento. Entonces le dije, bueno, qué chévere. Dijo, debería seguir escribiendo. La verdad, yo estaba más enfocado en el tema administrativo. Sí, sí. Al final de ese taller se hace un libro, se edita un libro. Y la sorpresa mía es que veo que mi cuento sale publicado ahí. Ay, no, mi hijito. Entonces, yo al principio les dije, no publiquen esto. Uno, porque yo sé que yo no escribo. 2, porque yo soy el coordinador, entonces no quiero que la gente piense que es que, como es el coordinador, claro, metámoslo. Claro, no, el señor coordinador, venga, exacto, aparezca metámoslo aquí. Ahí. Claro. Y bueno, no dicen, no, es que el cuento está ahí porque es muy bueno. Si usted es el coordinador, puede ser el director, lo que sea, pero si su cuento es malo, no va. Claro. Entonces también entendí ahí, reafirmé la parte ética que tienen sobre todo ellos dos, Jaime y Nayib. Claro. Son personas muy éticas y se tienen que decirte, esto es muy malo, te lo dicen. Claro. Pero también te apoyan cuando dicen, ese trabajo está bacano, hay que seguirlo trabajando. Entonces ahí se publica el cuento en este libro, que se llama Continuidad del Horizonte. El cuento sale publicado y está por acá. Ahí hasta de buenas me salió ahí. Qué bonito, mi hijito, apareció. Orlando Peña Rodríguez. Imagínese. Ya no. Ay, mi hijito del llano. Exacto. Ay. Exacto. Hasta ahora entendí, mi hijito. Del llano, y aquí el título es Ya no. Ya, bueno, luego se los mandamos para que no lean. Uy, ahorita lo leo, mi hijito. Sí, claro. Pues qué lindo. Claro. Y entonces, a raíz de eso, pues... Mijito, pero qué bonito que digan que tan cortico y es un cuento. Y es un cuento. El que sabe, sabe. Porque usted me pasa esto, mijito, y yo le digo, bueno, está lindo, mijito, pero haga un cuento. Pero haga uno de verdad. Claro. Sí. Porque eso es la introducción, mijito. No lo he leído, no lo he leído. Entonces ya, ahorita lo leemos con calma. Claro. Y entonces, pero el que sabe, sabe, mijito. Sí. Y entonces yo, después de que veo esto, yo veo, pero ¿cómo así? Entonces, los procesos de formación continuaron en Entre Letras. Luego le sigo la cuerda a Nayib, me insistía, métase al taller. Pues sí, usted va a coordinar, pero métase, hágale. Y entonces, bueno, años después, yo creo que 2 o 3 años después, decidí hacer el taller ya, claro. Y llevaba mi esferito, mi lápiz, el borrador, que es lo que más hay que llevar, borrador. ¿Cuál niño juicioso, mejor dicho? Sí, no, pues es que uno empezando es muy juicioso. Yo veía a los que ya tenían libros publicados muy relajados, como tal, y uno pues como que siempre tomando nota de todo. Aprendiendo, pues claro. Y de ese taller que fue con víctimas del conflicto, un taller que me enseñó muchísimo, más allá de cómo escribir y de cómo convertir una historia, una anécdota en cuento. Sí. Porque todos tenemos anécdotas, uno cuenta historias, me pasó esto y esto, pero vuélvalo literatura. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Bueno, no sé si era Cantinflas. Entonces, cuando arranca este otro taller con víctimas del conflicto y escuchar esas historias duro de gente que ha sufrido realmente muchísimo con la violencia.
Uy, no. Eran tan fuertes las historias que recuerdo un caso específico de una de las compañeras que dice, ve, a mí nunca me ha pasado nada pues, difícil, o sea, yo no, pues solamente una vez me bajaron del bus y nos tuvieron un rato ahí mientras verificaban papeles, pero luego nos dejaron ir y no sé qué tal. Y entonces le dicen allí, pero si se da cuenta cómo hemos normalizado la violencia. Usted por algún momento estuvo retenida, Claro. pero para usted eso no es difícil. Hoy en día no lo es, pero en ese momento estaban violando su libertad. Violentando, claro, mi hijito. Pero nosotros decíamos, es que esto no es nada a comparación de lo que escuchábamos. Escuchar señoras que llevan 20 años buscando a sus hijos. Escuchar personas una señora que dice, llegué a buscar a mi hija, era enfermera, y me la decapitan y se ponen a jugar fútbol con la cabeza de ella frente a todos nosotros. Uy, no, entonces, cuando escuchábamos todas estas historias decíamos, no, pues es que a mí no me ha pasado nada. Y a raíz de ese proceso viene un proyecto con el Ministerio de Cultura y surge el segundo libro, del cual también tengo, lastimosamente para los que lo van a leer, unas historias que se llama Estos duros, estos tiernos parajes. Ahí también, ya ahí me incluyeron 3 cuentos. ¿Cuáles, mijito? Muestre. Esos están por aquí. A ver, sí recuerdo. Y pues esto ya como que empieza uno a ver que si lo intenta funciona y que hay que tener mucha disciplina. Yo la verdad he sido muy indisciplinado para escribir. A veces se me da por darle, pero no tengo la constancia que tiene el escritor, que se sienta y dura meses, a veces años. Lo que nos dicen allí, hay que escribir al menos un cuento al día. Uy, mi hijito. Y es una tarea muy tenaz. Entonces, bueno, ahí viene este libro también. Qué lindo. Y todo esto siempre a la par de todos los proyectos culturales que trabaja la corporación. Todo el tiempo a la par. Entonces, estaba en la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con la coordinación. Ahí conozco la Feria del Libro, ese monstruo gigante que tiene esa Torre de Babel, que es la feria. O sea, todo ese tipo de cosas fueron llegando y fue muy chévere. Y el año pasado se hizo otro taller al cual también ya asistí. Sí. Increíblemente fueron 3 cosas diferentes, ¿no? En la primera como coordinador desde afuera y me publican un cuento. El segundo, entonces decido tomar el taller como coordinador, pero también asistente, y me publican 3 cuentos. Y el tercero, ya retirado de la corporación, yo me retiré de la corporación hace un poco más de un año. Me invitan al taller, lo tomo y ya ahí viene que se llama Ahí está la historia. Y de aquí hay 2 cuentos también que publicaron. Este libro recién se acaba de presentar en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Uy, qué y lindo. Tuve la oportunidad, después de 10 u 11 tal vez ferias, o 12, no recuerdo exactamente, en las que iba a organizar los eventos, a hablar con los escritores de, bueno, usted tiene que estar aquí, pilas, tal, de estar del otro lado. Es la primera vez en la Feria del Libro, después de tanto tiempo, que estaba a este lado. Como escritor. Como escritor. Uy, qué y entonces bonita estar allá y mirar amiguito. el público de frente y verla, o sea, es una experiencia bellísima, además porque es que el escenario de la Feria del Libro es una cosa gigantesca, entonces... Uy, mijito, hasta le pusieron la foto y todo. Sí, ahí, claro, mijito. y con Photoshop, porque hay que elegante. Sí, mijito. Bueno, entonces, muy chévere esa faceta también de la parte editorial. Y digamos que ahí se cierra un poco ese ciclo con la salida de Entre Letras, pero entonces sigo con el tema. Me han llamado algunas personas, ve, ¿por qué no me corrige este texto pequeñito? Échale una miradita, ¿usted qué opina? Entonces como que ha sido una actividad que estoy como tratando de mirar a ver qué hago, porque pues me gusta. Volví al teatro después de tanto tiempo. Hablé con un gran amigo que es Gustavo Larrota, que ya estuvo por aquí, por ahí lo vi. Sí, por aquí estuvo, mi Por aquí estuvo haciendo desastres. Y con él entonces actualmente tenemos un grupo que es Tatecum, el Taller Teatro Cultural del Meta, que es del cual es el director. ¿Cuándo retomó otra vez como con fuerza el teatro, mi un mes después de que salí de la corporación. O sea, hace un año y un par de meses tal vez llevo otra vez. Entonces la pausa fue larga, mi La pausa fue larga como actor.
Ah, ya. Porque, digamos, como le decían, dentro de la corporación había formación, entonces había Ahí taller de seguía. formación, yo formaba. Dictaba el taller. Y por ahí Ya. tuve un par de oportunidades, por ejemplo, de hacer unas pequeñas cosas en cine. Ya. También dentro de los proyectos trabajé como director de actores para 3, 4 cortometrajes. Ay, qué Que es bonito. otra cosa completamente diferente, pero muy bella, cosa que Ah. aprendí al lado de un gran maestro y gran amigo mío del alma, que es Jorge Villa. Saludos para Jorge Villa. Gordo, vos sabes cómo es. Con el Saludos, gordo gordo. ese man es mi hermano, Sí. es mi hermano, lo digo, perdón. Tranquilo, mijito. Tómese el tintico, mijito, que aquí surge toda la sensibilidad, como decía Tolstoy, Sí. los Corsis. ¿Cómo dice, mijito? Él. Memoria emotiva, Grotowski, no. Es que descubro con el tiempo que Jorge Villa nace el mismo día que nació mi hermano, que falleció. Oh, mi hijito. Entonces la vida me claro. quita un hermano, pero me regala otro. Entonces, Jorge Es ese hermano. es un hermano. Es un hermano. Ay, Él mijito, él sabe cuánto lo quiero. Y entonces con él empiezo a hacer cine. Ya. Y es otra ventana que... Y Jorge Villa trabaja cine. Él es director, realizador, Ya. documentalista, tal. En Bogotá, Villavicencio. En Bogotá. Y con él comenzó a trabajar cine. Con Ya, él, ya. él lo contratan aquí para Sí. venir a hacer un taller. Ah. Perdón, a grabar el resultado de un taller. Hice Ya. un taller con Carlos Vázquez, Ya. un taller de juego, y resultado de eso había que hacer un cortometraje. Entonces Carlos trae a Jorge Villa y dice, Ya. hermano, necesito que pues, me ayude con esto. Ahí conozco a Jorge, Ah. gracias a Dios, y de ahí para acá con Jorge nos hemos entendido perfectamente en el trabajo, y como amigo, le digo, es mi hermano. Entonces, esa parte del cine me abre otro espectro de las cosas. Claro. Es la visión de actor, de director de actores, de todo lo que forma parte del cine, pero con una visión completamente diferente. Y eso se lo debo a él. Eso es ese gusto por el cine y por querer seguir haciendo cine. Y últimamente estamos también hasta con lo editorial. Con Jorgito estamos trabajando en un proyecto que más adelante les vamos a contar, que es Ay, no me dejar con la expectativa, mi muy chévere, muy chévere, en sí. suspenso. Y ahí vamos, hoy en día pues haciendo teatro. Mijito, en este momento nos decía que está trabajando con el maestro Gustavo, que lo Sí. tenemos acá. Hace un año más o menos retomó, bueno, un poquito más con el maestro Gustavo. Antes ya había trabajado con el maestro Gustavo. Sí, habíamos tenido la posibilidad de trabajar, pero como colectivo. Ya. Es decir, en lo que le comentaba del proceso Lo de antes, los paraderos para libros para parques. Pero con el grupo de teatro específicamente de él, no. No. Ya. Solo hasta el año pasado comenzó a trabajar el año pasado, pues a raíz de que yo salgo de la corporación, sí. pues decido, digo, no, volvamos a fregar con esta. Él, volvamos, lo digo por mí, Sí. porque él pues nunca dejó de hacer teatro, él También sigue trabajando, y ha sido un disciplinado con ese tema, bueno, muy bacano. Entonces le digo, retomemos esta vaina y empezamos a trabajar. Ya tenemos, hemos montado 2, 3 trabajos tal vez, ya les hemos hecho diferentes funciones. De hecho, donde un amigo suyo que se llama Lenin, Sí, mi hijito. allá estuvimos el ahí director haciendo, de Joseph TV, el director que de es Joseph muy TV. guapo, por cierto. Sigamos, mijito, sí. Eso lo editamos. Sí, sí. Entonces, con el grupo estamos ahí dándole, tenemos un grupo de trabajo muy bacano, Qué lindo, un grupo que quiero muchísimo. Saludos a ellos también. A todo el grupo de Saludo a todo el teatro. grupo de ¿Cómo es que teatro. se llama el grupo? El grupo se llama Tatecum, que es Taller Teatro Cultural del Meta. Saludos a todos los de Tatecum. Y a todo el parche, a Angelita, a Esme, a Sofi, a Camilo, que recién está integrándose, obviamente a Gustavo, a Juancho, bueno, a todo el combo. Si se me olvidan los demás, pues Sí, me sí. disculpan. Entonces con ellos estamos ahorita en este proceso de hacer teatro. Tenemos, como le digo, ya 2 montajes que les hemos hecho diferentes funciones. Estamos trabajando uno que está ya a punto de salir, que se llama El Baúl Encantado, que es el montaje que creamos hace un poco de tiempo. Ya. Pero entonces le hemos hecho una cantidad de Los variaciones ajustes y todo. viene con una cosa bacanísima, y es que le metimos música en vivo. Entonces, Uy, todos mi los personajes hijito. tienen que Cantan. cantar. ¡Wow! Sí. Eso es un super montaje, mi A raíz de que tenemos una profesional del canto que es Angelita Páramo,
Ay, qué linda, mi hijita. ella empieza a descubrir que algunos cantan en el grupo, que cantamos. Uy, mi Y hijito. entonces nosotros, pero no, ¿quién canta? No, usted canta, usted canta, usted canta. Entonces le hemos metido música a la obra y ahí vamos. Ese montaje está muy chévere. Próximamente en la sala Joseph TV, esperamos. Uy, mi hijito, que así sea en la sala de Joseph TV, los esperan. Mi hijito. Sí, y ahí vamos. En eso estamos en este momento, tratando de que la gente vea arte, que se meta por el arte, que apueste por el arte. Ese es Qué el proceso en el que bonito, estamos mijito. actualmente. Mijito, pregunta casi que con la respuesta le voy a decir. Todo lo que ha hecho mi hijito a nivel del teatro, lo editorial, todo esto que nos ha compartido, ha sido, como decíamos en su momento, el estudio que ha hecho en el mismo trabajo y todo, o ha hecho alguna carrera universitaria, algo así, o todo ha sido como empírico, pero desde lo empírico ha tenido toda la experiencia. Sí, desde lo empírico arranqué. Sí. Y en el proceso he recibido mucha capacitación, no nada universitario, Sino tengo todos un los título como talleres, maestro. capacitaciones. Exactamente. Claro. En los festivales a los que asistimos siempre hay taller entonces Claro. tomé talleres y toda la capacitación que han traído acá. Claro. Debo decir que hubo una época en que la parte gubernamental apoyó bastante eso Sí. y había muchísima capacitación. Entonces, cuanto taller venía, hágale, tome, dele. Pero qué bonito, mijito, Entonces, porque prácticamente usted también ha sido un poco autodidacta, que llaman. Sí. Porque no a todo mundo le funciona así. Todo el mundo dice, sí, yo aprendo cositas, pero no, definitivamente me toca estudiar como tal, o académico, porque yo solito, no, soy flojo, ¿sí? Entonces, porque si ahorita dice que lo llaman para corregir algunas cosas de escritos, es porque aprendió muchísimo, mijito, eso no es fácil. Como le repito, con ese par de maestros que tengo yo ahí Entre Letras, No, qué lindo, mijito. son personas muy tesas en lo que hacen, son muy buenos. Qué bonito. Y sobre todo que son grandes amigos porque no son ese tipo de personas que como que se guardan todo. Por el contrario, todo el tiempo están enseñando cosas. Ay, qué Entonces, bonito. en el proceso del trabajo, particularmente, por ejemplo, con Jaime Fernández, Sí. era, bueno, este texto tal, y yo sugería cosas, me parece que esto y ese sí por tal cosa, o este no por tal cosa. Claro. No se limitaba a decirme, sí, ese no, o ese sí, y yo, pero ¿por qué sí, por qué no? Claro, me enseñaban. Es muy abierto con lo que sabe, entonces eso lo llevo en el corazón. Le aprendí muchísimo a él, a Nayib, y a muchos escritores, obviamente de todos se aprenden cosas, pero particularmente de ellos dos, Qué bonito, es bellísimo. Mijito, y la otra pregunta, así metiéndome al rancho, familia. Me dijeron que era solterito, ¿no? Pero, aunque ya viéndolo personalmente, dije, no, bueno, no importa que sea soltero, no pasa nada. Sí, yo soy soltero, la casada es mi mujer. Ya. No, tengo una relación con una mujer fantástica. Sí. Hace 32 años estamos juntos. Uy, pero ella es muy valiente, mi hijita. Sí, yo creo que me ha sí. aguantado mucho. ¿Cierto? ¿Cómo se llama la Se llama Brigitte. Saludos a la guerrera, Brigitte, te ha aguantado. Sí, tan linda. Es fantástica. Y pues me ha dado dos luces más en la vida, que son mis dos hijas. Niñas, solo niñas. Dos niñas. Saludos para esas dos niñas preciosas. Ángela María, que es periodista, y Ana María, son las Marías de la casa. Ella casualmente hoy, en este momento que estamos grabando, acaba mientras llegaba aquí al sitio, me escribió, acaba de, ¿cómo se llama esto? Sustentar la tesis. Entonces me dijo que la veo muy bien, estoy que la abrazo para esto. Y pues espero que se gradúe ya ahorita en septiembre, si Dios quiere, es comunicadora gráfica. Qué bonito, mi hijita. Y ellas son el sostén, ¿no? O sea, uno siempre necesita como ese polvo a tierra, ¿no? Sí. Y ellas tres es definitivamente... Me tocó el matriarcado, mi hijita. Sí, es lo único malo, exacto. No puedo someter a votación absolutamente nada porque siempre estresa a uno. Sí, claro, mi hijita. Y ponen en algún caso cuando digo, no, pues, momentico, abramos un poquitico el espectro para la votación. Entonces ponen a votar a nuestras dos gatas, entonces es 5-1. No, mijito, usted me tocó ahí. Pero bueno, afortunado usted con esas mujeres. Sí, también. no, eso es una bendición. Es una bendición. Qué lindo. Por todo lo que hacen por mí, por todo lo que aportan, ¿no? Claro. Es una maravilla.
Ay, mijito, bueno, ya el productor comenzó con la fanadera, que no, que muy largo, bueno, en fin, que ya que se acabó el tiempo. Sí, es que estamos hablando, estoy hablando mucha carreta. No, mijito, es que a mí me dijeron, hable cháchara. Sí, es que eso es lo que me dicen a mí también, mijito, y no me dejan hablar. Casi, No. Casi no me dejan hablar. Yo voy a hablar y el directo. Imagínate, mijito. Pero, mijito, Orlando, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartirnos todas esas experiencias, porque aquí uno de los lemas del programa es que todos tenemos una historia que contar y esa historia a alguien le va a inspirar. Es verdad. Algún pedacito de la historia o toda la historia, bueno, en fin, no sabemos, pero de verdad gracias por compartirnos, gracias por toda su experiencia, gracias por las personas que hemos podido saludar, que han trabajado con Orlando y lo han formado y todo lo demás, mi hijito. Y a ustedes que están allá, de verdad, gracias por vernos. Recuerden, siempre se me olvida, mijito, recuerden suscribirse, que darle la campanita, que darle likes, todas esas cosas que ellos saben más que yo, mijito. Sí, hay que hacer. Sí, mijito, un último mensajito que quiera darle a los espectadores. Ay, a ver, pues nada, que el arte es lo más bello que tenemos. Hay que luchar por el arte en cualquiera de sus áreas, en cualquiera de sus expresiones. Teatro, en pintura, en literatura, en danza, en baile, en lo que usted haga. Haga arte, eso alimenta muchísimo el alma. Y otra cosa, hagan lo que hagan, vean lo que vean de arte, inviten a la gente. Si les gustó, inviten a sus amigos que lo vean. Claro. Y si no les gustó, inviten a sus enemigos para que se lo sufran como usted. Pero inviten. Claro, esa está buena, mijito. Inviten. Eso me gustó, mijito. Ay, mijito, muchas gracias de verdad. Bueno, aquí por hoy concluimos con esta entrevista. Una vez más, muy agradecidos con Orlando y toda su historia. Y los esperamos en el próximo programa, próxima entrevista. Así que adiós y adiós.